Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, que la bendición, el gozo y la paz del Eterno esté dentro de sus corazones, que es lo más importante que cada uno de nosotros tenemos que tener, visualizar y entender. Quiero hacer una referencia y el título de esta plática, ¿verdad?, que tenemos para hoy, transmitiendo para YouTube, para todo el mundo, esperando que sea de bendición para usted, porque es el propósito de hacer estos videos. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos entreteniendo a las personas, estamos transmitiendo la palabra de poder que sale de la gloria misma del Eterno. Mis hermanos, la plática de hoy dice: el Espíritu nada tiene que ver con lo religioso. Exactamente es eso, porque acuérdense que nosotros tenemos un instructivo que se llama Biblia, y esa Biblia nos enseña cuál es el procedimiento, cuál es la forma, quién maneja el mecanismo espiritual en nuestro interior. Veamos qué dice mejor la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, ¿sí? En el capítulo 8 verso 1, dice ahí a la escritura, porque vuelvo a repetir, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la Biblia, Brit Hadashah, lo que Rahab Shaul, lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos ha dejado como legado, como instrucción y sobre todo como mandamiento. Vea que dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. No dice en una religión, no dice en un sistema, sino en Cristo. Me preguntaba un varón y me decía: entonces, ¿qué religión practica usted? Y le dije: pues ninguna religión, porque yo fui aceptado en el reino de los cielos, y en el reino de los cielos no hay ninguna religión, ¿sí? Y si fui aceptado en el reino de los cielos, tengo que vivir conforme al reino de los cielos y no según las obras de la carne. ¿Quién representa el reino de los cielos? La palabra que está instituida en el reino de los cielos para los hombres. ¿Y quién trajo esa palabra? Yahshua HaMashiach. Él es nuestra ley y en él tenemos que vivir, como dice aquí. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, para los que están en Cristo, para que me entienda. Bueno, para los que están en Jesús, como lo conozca, donde quiera que oiga este video, no salga con que no entendió el mensaje. Está muy claro. Soy un agente popular, soy de la clase baja en el sistema social, que así desgraciadamente nos tienen etiquetados, y pues desafortunadamente para muchos, ¿verdad?, no se entiende. Pues yo quiero decirle que yo soy del Vox Populi, ¿ok? Para que usted entienda el mensaje de salvación dado a todos los niveles, de todas maneras, porque hoy se está predicando la buena nueva por cielo, por mar, por tierra, por medios, por congregaciones, por muchos lugares, pero tenemos que establecer el reino de los cielos. Vea lo que dice aquí: ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, no dice ahí a la ley de Moisés, digo, quiero hacer un paréntesis para que no se me vaya a enojar, sino conforme al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Tienes que andar conforme al Espíritu de Dios. No tienes que andar conforme a ningún edicto, a ninguna tradición, a ninguna ley de hombres, a ningún estatuto eclesiástico clerolífico o del clero, ¿sí?, que te está instituyendo cosas que no están escritas en el libro sagrado, que es Brit Hadashah, o como usted le diga, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Biblia, lo que usted le quiera decir, Holy Bible, ¿sí? Entonces, dice aquí que no andes conforme dice, no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley ¿cuál es la ley del Espíritu de vida? El Ruach HaKodesh operando dentro de ti. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, opera dentro de ti para enseñarte y para guiarte. Es mentira que tú tienes que ir con alguien para que te esté explicando y explicando y explicando. Si hoy tú recibiste la instrucción y le crees al Espíritu Santo y confías a su nombre y entregas tu corazón delante del Altísimo y te arrepientes de tus pecados y te conviertes a Él y obedeces al Ruach HaKodesh,
Eso basta para caminar en bendición siempre, y Él te va a llevar de gloria en gloria, porque no hay ningún edicto terrenal que te pueda cambiar, ni AA, ni Alcohólicos Anónimos, ni centros de rehabilitación, ni centros de espiritistas, ni centros de nada. Es el poder del Espíritu sobrenatural que va a entrar a tu estado natural para hacer y convertir, ¿sí?, todo tu pensamiento en un ser espiritual que pueda vencer las adversidades, porque para eso está el Ruach HaKodesh operando hoy en la tierra. No es un adorno, no es una historia, no es simplemente para plasmar, mis hermanos, un edicto o un libro que esté lleno de letras para que la gente se entretenga. No es así. Vea lo que dice aquí. Porque la ley del espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso hablamos también en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, habla acerca de qué es la ley del espíritu, cómo se implementa la ley del espíritu, cómo opera la ley del espíritu en nuestro interior. Por eso es necesario entender que separados del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, no vamos a llegar a ningún lado. No va a haber redención, no va a haber salvación, no va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber herencia en Yahshua HaMashiach, en el Cristo, en los lugares celestes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme a una religión, conforme a un sistema terrenal pagano que instituyen los hombres y no creados según Cristo a través del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Vean lo que dice aquí más adelante. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, para la ley de la desobediencia, para la ley terrenal, para la ley, si usted quiere, moral, física, mercantil, penal, lo que usted me diga, lo que es difícil para cualquier ley, en la ley del Ruach HaKodesh que se cumple en Gálatas 5:22, ahí se establece nuevo patrón de conducta en el cual cada uno de nosotros podemos caminar todos los días. El problema es que no nos activamos a ese patrón y no nos han enseñado cómo caminar en ese patrón, porque solamente en ese patrón establecido por Dios mismo podremos caminar y llegar al final. No habrá otro patrón de conducta para poder acercarnos si no es por el Espíritu. Pero para llegar al Espíritu tenemos que cumplir con algo, y es vivir en el Espíritu. Vivir, por eso dice aquí, ninguna condenación hay para los que están viviendo en Cristo, los que no viven conforme a la carne, conforme a sus deseos, sino conforme al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Dios. Si usted vive conforme al Espíritu de Dios, usted va a poder caminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a operar en su interior para poder vencer aquello que jamás, nunca usted iba a poder vencer, y no podrá vencer jamás en su propia voluntad, en sus propias fuerzas. Usted puede tener una decisión, sí, para bien y para mal, pero nada más es una decisión que, si está en Dios a través del Ruach HaKodesh, sí va a trascender. Pero si es una decisión voluntaria en su cuerpo, solamente para tomar una ligera decisión de querer pero no hacer, ahí viene la situación difícil donde no va a poder operar el Espíritu, porque usted solamente dijo que sí, pero no decidió totalmente seguirlo. Entonces aquí dice la palabra, dice aquí, porque en el 3, porque lo que era imposible para la ley en cuanto a que era débil por la carne, por los deseos, por el pecado, por las cosas malas que vivimos. Estamos viviendo en un mundo de injusticia, en un mundo perverso. Por eso es difícil, mis hermanos. Pero hoy, a través de la palabra, el Señor nos enseña que nos agarremos confiadamente de su Espíritu para poder caminar y llegar al final. Porque el que vive conforme al Espíritu no va a morir. Aquí lo dice, no lo creo en el aspecto personalizado de tener una fe inclinada a un sentimiento. No, es a la palabra de poder que está establecida ya, que yo no la inventé. Yo no inventé la Biblia, yo no inventé Torah, yo no inventé Brit Hadashah, yo no inventé los escritos paulinos, como le dicen, o las epístolas de Rahab Shaul. Yo no las inventé, solamente las descubrí en mi interior para poder vivir en ellas a través de lo que aquí dice que yo debo de hacer para seguir adelante y poder vencer todas las adversidades. Vean lo que dice aquí, me voy a adelantar. Dice aquí en el verso 13, porque si vives conforme a la carne, moriré. Si yo vivo conforme a la carne, voy a morir. ¿Y cuál es la carne?
pues a todo lo que me atrae en el mundo, el cine, la idolatría, la avaricia, estar afanado en el trabajo siempre y no tengo tiempo para Dios, andar robando, matando, destruyendo, secuestrando. Esos son los placeres de la carne. No es tan solo el hecho de vivir pasiones desordenadas sexualmente, sino en todos los ámbitos que no agradan a Dios, es vivir conforme a la carne. Yo se lo estoy traduciendo al castellano. Espero que usted, que sabe bien y conoce el castellano, entienda la palabra ya castellanizada, ya ni siquiera en el término español. Amén. Entonces dice aquí, si usted vive conforme a la carne, en el 8:13, dice, va a morir, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces usted va a vivir, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. A final de cuentas, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan al cielo. Todas las religiones dicen la verdad. Pero aquí dice la Biblia otra cosa. Entonces, ¿le hago caso a sus pensamientos, a sus dichos, a sus creencias? ¿O le hago caso a lo que está escrito en la Biblia? ¿O le hago caso al pastor? ¿O le hago caso al sacerdote? ¿A quién le tengo que hacer caso? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿A quién tengo que obedecer? Un hombre por ahí dijo, llamado Kefa, juzguen ustedes si es conveniente obedecer antes a los hombres que a Dios. Esa es una pregunta bíblica también que está establecida aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, por los cuales, mis hermanos, hoy tenemos que entender que si nosotros no vivimos conforme al Espíritu, es muy seguro que no lleguemos al final de la carrera, y lo más triste es que nosotros no vamos a trascender en la vida espiritual, ni en la tierra ni en el cielo. Vean lo que dice aquí Hechos capítulo 5 verso 29. Dijo Kefa, el apóstol Pedro, dice en el verso 29 del 5, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si esta Biblia es la palabra de Dios que usted ha creído, tiene que obedecer antes a lo que la Biblia dice que a sus preceptos, que a sus creencias, que a sus tradiciones y a todo aquel mundo involucrado de maldad en la palabra, que nos lleva a entender que nosotros no podemos vivir bajo un rudimiento, bajo una tradición, bajo un mandamiento de hombre, bajo una creencia, tradición del pueblo, tradición de la ciudad, tradición del país. Esas son situaciones que usted tiene que romper. ¿Por qué? Porque si está en contra de la Biblia, está en contra de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Y por último, para que no me pase del tiempo, dice aquí en el mismo verso 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pues no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El mismo Espíritu va a interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades diferentes, porque todos tenemos situaciones diferentes, porque todos vivimos situaciones diferentes y tenemos diferentes niveles en el mundo espiritual como en el mundo secular. Es todo lo que le puedo decir. No se le olvide compartir. Son videos de bendición en los cuales esperamos que le ayuden para que vivifique esa parte interna espiritual que es extraterrestre dentro de un cuerpo terrestre. Cuídese mucho, nos vemos en los siguientes videos. No se le olvide Ardani Sazo en YouTube, ahí tenemos los videos. Suscríbase para que le lleguen los videos directos y ya no tenga que buscar los videos. Espero que sean una bendición para usted. Cuídese mucho y que el Señor, el Ruach HaKodesh, el glorioso Espíritu, viva en su interior. Hasta luego.